Mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Desde hace mucho tiempo, los humanos hemos sentido el incontrolable deseo de volar. Olviden, ese fuerte deseo ha llevado a muchas personas a construir aeronaves de todo tipo, como esta o esta. Algunas de ellas quedaron en simples prototipos que nunca alzaron el vuelo, pero otros sí que lograron despegarse del suelo. Y eso es lo que voy a mostrarte ahora. Una lista con las 8 aeronaves más extrañas que lograron volar, por la razón que sea. Si conoces un poco sobre el mundo de la aviación, seguramente habrás escuchado hablar de Howard Hughes. Howard era un ingeniero aeronáutico que amaba las aeronaves, y como también tenía mucho dinero, se podía permitir gastarse unos miles de dólares en construir aeronaves excéntricas. Quizá el más conocido de todos es el H-4 Hércules, que incluso en la actualidad sigue siendo el hidroavión de mayor envergadura que ha existido. El avión pesaba 200 toneladas. Fue construido casi en su totalidad de madera de abedul, y fabricarlo costó 25 millones de dólares. Cuando estaba siendo ensamblado, algunas calles importantes de California se cerraban para dejar pasar las enormes piezas. Finalmente, el 2 de noviembre de 1947, el H-4 Hércules fue puesto a prueba. Era hora de saber si este cacharro en realidad podía volar. A pesar de que muchas personas dudaban que semejante monstruo alzara el vuelo, en realidad fue todo un éxito. El avión despegó y voló sin ningún problema aproximadamente cerca de 1,5 kilómetros, suficiente como para callar las críticas de los incrédulos. ¡Idiotas! ¡Sean su cara, incrédulos! Pero para tristeza del señor Howard, fue su primer y único vuelo. Por el gran peso que tenía, el avión era ineficiente en vuelos largos, por lo que continuar fabricando más de ellos era una estupidez. Qué loco, ¿verdad? Te presento el HZ-1 Aerocycle, o mejor conocido como el triturador de carne. Realizó su primer vuelo en enero de 1955, y para el tiempo en que fue construido, era una aeronave bastante impresionante. Dos de sus características más destacadas eran su autonomía de vuelo, de 240 kilómetros, y su velocidad máxima, de 110 kilómetros por hora. Los encargados de darle vida al Aerocycle fueron las personas del Comité Consultivo Nacional para la Aeronáutica, que con el tiempo se convirtieron en la NASA. La NASA, en su versión beta, diseñó esta aeronave con la intención de desarrollar un concepto de movilidad aérea unipersonal que permitiera a cualquier soldado estadounidense trasladarse por los aires de una manera rápida y efectiva. Y así era. Manejarlo era relativamente sencillo. Durante las pruebas de servicio, los soldados solo necesitaban de 10 a 20 minutos de instrucción antes de comenzar a volar. El problema es que mientras más y más pruebas hacían, más quedaba en evidencia que el concepto era poco práctico, por no decir una basura. El problema eran las hélices de acá abajo. Giraban a una velocidad de 650 revoluciones por minuto, así que ante cualquier mínimo error, quedaba reducido a papilla. El US Army consideró el diseño muy peligroso para la integridad de los soldados inexpertos, así que su fabricación fue abandonada después de los 2 primeros accidentes con víctimas. ¡Qué basura, verdad! ¡Basura! Suficiente, Benny, no te pases. El inflatoplano, como ya habrás deducido por su nombre, era un avión inflable. Esta extraña aeronave fue diseñada por la empresa estadounidense Goodyear. A diferencia de un avión convencional, donde el fuselaje está fabricado de aluminio, el inflatoplano era de caucho, por no decir una basura. ¡Qué estupidez! Está bien, ya no es divertido. Como la idea era que todo el avión debía ser transportado en una especie de caja para luego ser inflado manualmente, se decidió que el caucho era el material idóneo para esto. Esta cosa tenía una envergadura de 6,7 metros, podía despegar en una pista de menos de 100 metros y su autonomía era de nada más y nada menos que 630 kilómetros. Y lo más importante, el inflatoplano tenía algo que ningún otro avión poseía: se inflaba en menos de 5 minutos. Imagina todos los usos que podrías darle. Qué súper, ¿verdad? Todo eso lo volvía atrayente para cualquier comprador, ¿no lo crees? No, la verdad te equivocas. Esta cosa era un desastre. Su temperatura interior era un infierno, y parece que solo se fabricaron 12 unidades, ya que ni siquiera el US Army estuvo interesado en comprarlo. Y eso que para aquel tiempo ellos compraban de todo. Así que solo quedó en un intento fallido. La empresa Goodyear donó todos sus inflatoplanos a diversos museos en los Estados Unidos. Malditos inflatoplanos. Los autos voladores tampoco podían quedarse atrás. Desde que los autos y las aeronaves comenzaron a ser fabricados, más de una persona se preguntó si sería posible unir 2 medios de transporte en uno solo, el coche y el avión, para crear un coche volador, ¿sabes? Desde tan lejos como 1917, han existido muchos intentos de hacer realidad de esta idea, algunos más tontos que otros, obviamente. Entre los más destacados, puedo mencionarte estos. El coche volador de Glenn Curtiss, si es que puede llamárselo así, fue considerado como el primer coche volador en la industria de la aviación, aunque no existen registros de que en realidad pudiera alzar el vuelo. De ahí en adelante, muchos sí que consiguieron esta hazaña. El primero del que sí se tiene constancia fue el Waterman Aerobyte, que es más, aún sigue funcionando. Este coche volador hizo su primer vuelo en 1937. Podía volar a una velocidad de hasta 180 kilómetros por hora y moverse por tierra a 90 kilómetros por hora. 10 años más tarde, esta joya fue fabricada, el Convair Car, que realizó su primer vuelo en 1947. La idea era que condujeras el coche como cualquier otro, pero cuando fuese necesario, podías ir hasta el aeropuerto más cercano.
ensamblar la estructura adicional sobre el coche y volar hasta el aeropuerto de destino. Una vez allí, desmontarías el equipo de vuelo y podrías seguir conduciendo el coche. ¡Qué cool!, ¿verdad? Pues no, te equivocas de nuevo. El Combat Car pasó las 2 primeras pruebas de vuelo y a la tercera se estrelló, acabando con la vida del piloto. Otro coche volador histórico es este, de 1973, llamado Abe Mizar, que alcanzaba una velocidad de 130 km por hora en el aire y podía elevarse a más de 3.650 metros, pero dejó de fabricarse luego de que en una de las pruebas se estrelló, acabando con la vida de sus 2 ocupantes, el presidente y el vicepresidente de Advanced Vehicle Engineers, la compañía encargada de su diseño y fabricación. En la actualidad, los autos voladores ya son una realidad. El único y pequeño problema es que son demasiado caros. ¿Pagarías 1.6 millones de dólares por esto? Si tuvieras ese dinero disponible, seguro lo gastarías en otra cosa, ¿o me equivoco? De todas formas, Aeromóvil saldrá a la venta en el año 2020. En modo auto podrá alcanzar los 160 km por hora y podrá volar una distancia de 750 km por los aires con un solo tanque de combustible. ¡Qué loco!, ¿verdad? Benny, tengo una idea. Consígueme 10 bicicletas de montaña, 4 submarinos soviéticos y nos vemos en el... Maldición. Está bien, tú solo ponte antitranspirante, ¿de acuerdo? Algunos de esos intentos por construir aeronaves empujaron a ingenieros aeronáuticos a de verdad pasarse de madres. ¡Maldita basura! Está bien, está bien. Disculpe mi vocabulario. Este pseudoavión parecido a un insecto es un Caproni Stipa y fue construido en 1932. Fue diseñado por Luigi Stipa y llevado al mundo real por la compañía italiana Caproni. De ahí es donde viene su nombre, Caproni Stipa. Sirvió como avión experimental para demostrar la capacidad de convertir todo el fuselaje en un conducto para el flujo propulsor de la hélice. Parece que la idea no era del todo descabellada, sobre todo tomando en cuenta que el insecto metálico logró volar. Al contrario de lo que pueda pensarse, era bastante estable en vuelo, pero a la vez, ese era su problema. Era tan estable que hasta resultaba complicado hacerlo cambiar de rumbo. El rendimiento del Caproni Stipa no superaba al de un avión que no parecía un insecto, así que el proyecto fue cancelado. Solo se construyó uno en toda la historia. Es más, esta aeronave ha sido incluida en un libro de 2005 titulado Los peores aviones del mundo, desde fracasos pioneros hasta desastres multimillonarios. Eso ya te da una idea del Caproni Stipa, ¿no? Maldito se flatopla. No te apresures a pensar que este es un platillo volador con extraterrestres a bordo. En realidad, es un platillo volador con humanos a bordo, por no decir una basura. El Avrocar o bicho plateado, como se le conocía a este platillo, formaba parte del ultra mega secreto Proyecto 1794 de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. La empresa encargada de su fabricación fue la Avro Aircraft Limited y prometía mucho. En palabras de un vocero de la empresa, esta cosa podría despegar y aterrizar verticalmente, como un verdadero platillo volador. Su velocidad iba a cuadruplicar a la del sonido, que para aquel tiempo era decir mucho, e iba a alcanzar una altitud superior a los 100.000 metros. Todo eso sonaba como una locura, y lo era. Los problemas vinieron cuando ya comenzaron a realizarse las pruebas oficiales. El bicho plateado no alcanzó las velocidades esperadas. Se proyectaba que lograra volar a una velocidad de 4.000 km por hora, pero en lugar de eso, no pudo pasar ni de los 35 km por hora. Lo más que pudo elevarse del suelo fueron 4 metros, y no 100.000 metros como decía la empresa. Si intentaban elevarlo más, se volvía muy peligroso por culpa de la inestabilidad. Debido a todo esto, el proyecto fue cancelado apenas a los 9 años de haber sido empezado, en 1961. Ahora, sus restos descansan en el interior de un museo canadiense. Los cohetes actuales que son lanzados en misiones espaciales son monstruos muy pesados. Es por eso que al ascender a la atmósfera tienen que desprenderse de muchas partes, que por cierto no se vuelven a utilizar. Y ese era un verdadero problema. Así que a diferentes genios del mundo de la aeronáutica se les ocurrió que para que eso de desprenderse de muchas partes durante el despegue ya no ocurriese más, crearían naves SSTO, o sea naves Single Stage to Orbit, o en español, naves capaces de alcanzar la órbita en una sola pieza. Pero para eso las naves también debían ser Vertical Takeoff and Vertical Landing. En español, naves que pudieran despegar y aterrizar verticalmente. Desde la década de los 60 aparecieron muchos proyectos de este tipo, pero ninguno terminaba de funcionar. Uno de los últimos fracasos fue precisamente esta nave que estás viendo, conocida como Roton. Y esta en particular era diferente a las demás del tipo VTO-VL, SSTO, porque para poder aterrizar y despegar usaba aspas de helicóptero. Al final, como la mayoría de casos que has visto hasta ahora, el Roton logró volar, pero debido a la falta de financiación, el proyecto murió. Vaya sorpresa. La fabricante aeroespacial Lockheed Martin ha creado una nave en forma de triple trasero que saldrá a la venta el próximo año. Qué raro, ¿verdad? El MH-1, como le llaman al triple trasero, tiene varias ventajas al ser comparadas a otras aeronaves de transporte. Algunas de ellas es que el costo por carga es menor, y ya que su despegue y aterrizaje es en vertical, no se necesitan grandes infraestructuras para mover cargas o personal a zonas remotas. A una empresa petrolífera, por ejemplo, uno de estos les vendría como anillo al dedo. Pese a que no son tan rápidos como los aviones convencionales, el bajo coste que supondría mover grandes volúmenes de carga es lo que hace especial al triple trasero. Eso sin contar que todo en su interior luce como un trasero patraña.